cuando era joven iba bien al cabezazo, pateaba con las dos piernas. Y cumplió años el 16 de junio. El 16 de junio. Cumpleaños el 16 de junio. El papá ahí esquivando bombas con la torta de cumpleaños. Sí, eso merece una... obviamente ese 16 de junio del 75 cumplía 5 años y mi papá fue a comprar la torta a una casa cerca de Plaza de Mayo, porque era el mayorista y salía más barato. Y justo al mediodía, porque era cuando él dejaba de trabajar, él trabajaba la mañana y la tarde. Y cuando sale con la torta por la avenida de Mayo, por la Plaza de Mayo, empiezan los bombardeos. Así que bueno, haciendo cuerpo a tierra y cubriéndose, llegó con la torta medio maltrecho, pero llegó. Contrastado con tu tío que estaba con... Claro, y por otro lado mi tío, el hermano de mi mamá, Manuel Evaristo Reino, era secretario general de UTEDIC, Unión de Entidades Deportivas y Civiles, y con Oscar Videgain, que luego fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, y con el gordo John William Cook, que todos lo conocen, todos se conocían de la Alianza Libertadora Nacionalista, y fueron los tres con armas a tirarse tiros contra la Marina detrás de la Casa de Gobierno. Así que bueno, esa es la historia un poco de la familia. ¿Hablo yo ahora con el cuento? Habla vos. ¿Sí? Vamos a ponerlo en tema. Bueno, el tema ya nos pusimos. Así después te puedo desmentir. Era un día de semana, era el jueves 16 de junio de 1955. Se esperaba el mediodía porque estaba previsto el paso de una formación de aviones militares en desagravio a la quema de la bandera nacional ocurrido días antes. ¿Qué había pasado? Estamos, como les digo, en el 16 de junio. El 9 de junio había sido la fiesta religiosa de Corpus Christi y Perón estaba en un conflicto muy grande con la jerarquía eclesiástica, que eran todos gorilas, y obviamente querían derrocar a Perón, porque además ellos tenían el proyecto de la democracia cristiana, que obviamente en la Argentina no era necesario porque estaba la Fundación Eva Perón y el peronismo que asistía a todos los humildes, a la gente, pero la democracia cristiana no tenía ninguna razón de ser. Pero ellos de todas maneras querían, entre otras cosas, derrocar a Perón. Entonces en esa marcha del 9 de junio, que fue muy divertida porque vista con el tiempo, porque como le digo era una manifestación católica, pero también ahí estaban los comunistas y los socialistas de la Unión Democrática que habían enfrentado a Perón en las elecciones del 24 de febrero del 46. Así que bueno, había de todo un poco ahí. Y en la marcha que hacen por la calle empiezan a romper todo lo que encuentran a su paso que tenga que ver con el peronismo. Desde bustos de vista hasta apedrear las vidrieras de las unidades básicas que encontraban y demás. Entonces, y en esa confusión, entre comillas, se quema una bandera argentina. El gobierno dice que la quemaron esta gente del Corpus Christi y ellos dicen que la quemó el gobierno para generar, digamos, la bronca contra los que habían manifestado. Lo concreto es, como digo, que se va a hacer un desagravio con una formación militar, aérea militar, que va a pasar por los cielos y por la Plaza de Mayo. Había cierta cantidad de curiosos, algo expectantes, periodistas y sobre todo un número importante de peatones y transeúntes que iban o venían de sus lugares de trabajo. Un lugar repleto, como se sabe, como dijo ella, de oficinas públicas. Inclusive se pensaba que por las condiciones climáticas el paso de los aviones iba a ser suspendido para mejor oportunidad. De hecho, el bombardeo empezó a 12:40, cuando esta gente había preparado para bombardear a partir de las 7 de la mañana, porque sabían que Perón se juntaba con todo su gabinete en la Casa de Gobierno a partir de esa hora. Pero como no había plafón, tuvieron que atrasar el bombardeo. Bueno, de golpe aparecen sobre el horizonte y enfilan hacia la Plaza de Mayo los aviones. Inmensa fue la sorpresa y estupor de todos los presentes cuando comprobaron en carne propia que esos aviones descargaban sus metrallas y bombas sobre sus humanidades y la Casa de Gobierno. Uno de los bombazos horadó de lleno un ómnibus de transporte de pasajeros, despanzurrándolo por completo.
Otro impacto pegó sobre un transporte escolar repleto de niños provincianos de visita en la gran ciudad, que inclusive vinieron a saludar a su despacho al presidente de la República. Luego de los primeros momentos lógicos de confusión y desorden, las tropas leales al gobierno organizaron la defensa del lugar con fuego antiaéreo y el ataque a aquellos bastiones de los insurrectos tales como el Ministerio de Marina. Aquí hay que hacer una explicación. La idea era, la Marina bombardeaba y detrás de la Casa de Gobierno en ese momento estaba la Secretaría de la Marina de Guerra. Entonces los infantes de Marina que estaban ahí escondidos, una vez después del bombardeo, como vemos en las películas, que primero bombardean y después la infantería avanza, la idea era avanzar sobre la Casa de Gobierno y entrar a sangre y fuego y matar al general Perón y a todos los que encontraran. Y por otro lado estaban los comandos civiles, que también estaban en los alrededores de la Casa de Gobierno, pero la función de ellos, bien digo, era de contención. O sea, armar barricadas en una periferia alrededor del centro de Buenos Aires para que las tropas leales del ejército no pudieran entrar a defender al gobierno. Pero lo que no contaron los marinos fue con la escolta de los granaderos a caballo, que como sabemos el regimiento de granaderos a caballo es la escolta del presidente de la República. Y 11 pibes de la clase 1934 murieron defendiendo a Perón y al peronismo. Un número importante de civiles peronistas. A todo esto empiezan a venir camiones y ómnibus de los barrios, de la periferia, para defender al gobierno de Perón. Muchos van por Avenida de Mayo, porque obviamente todos conocemos que Avenida de Mayo desemboca en la Casa de Gobierno. Y los aviones pasaban y ametrallaban, los aviones pasaban y bombardeaban a esos camiones con la gran cantidad también de muertos que hay y que después les voy a contar. Muchas veces a mí, que yo hice libros sobre la resistencia peronista, me preguntan, bueno, ¿cuál fue el primer hecho de la resistencia peronista? Y todos piensan que voy a comentar o decir algún hecho posterior a la caída de Perón en septiembre del 55. Y yo digo que no, que el primer hecho de resistencia peronista fue ese 16 de junio, porque cuando todos los obreros y los trabajadores y el pueblo llegaron a la Plaza de Mayo, le pidieron armas al ejército. Y el ejército no se las dio, porque claro, se las daba, pero después ¿cómo se las sacaba? Entonces, ¿qué hicieron los obreros? Asaltaron las armerías del centro, se aprovisionaron de armas y fueron a pelear contra los marinos. Eso nadie lo dice. Yo tengo la foto de los recortes de los diarios con las armerías asaltadas por los compañeros peronistas. Bueno, sigamos con lo nuestro. Resultó insólito, cínico, el argumento esgrimido por los agresores para justificar esas muertes que yo les contaba cuando ametrallaban la Plaza de Mayo y los alrededores. En el libro negro de la Segunda Tiranía, con el título ya se imaginan quién lo puede haber hecho, autores varios, 1958, editado por orden del Decreto Ley 479/56, justifican esos asesinatos diciendo, y cito entre comillas, apenas comenzó el bombardeo, la CGT dispuso el cese de actividades en la ciudad y la inmediata concurrencia con sus afiliados a la Plaza de Mayo. Eso no es cierto, fue espontáneo. Esta determinación absurda fue la principal causa de la crecida cantidad de víctimas que cayó esa tarde. Tenían la cara atada, porque evidentemente... Se calcula, yo calculé, que 141 obreros afiliados a la CGT murieron ese día. 141 obreros. Y hay un caso concreto que cuando yo lo leí me quedó muy grabado por la disparidad de fuerzas. Héctor Pesano, obrero, que se había tomado en serio eso de dar la vida por Perón, fue fulminado mientras intentaba bajar un avión con un revólver. Igual suerte corre en la plaza el secretario general del gremio de los tintoreros, Juan Carlos Crescini. Estaba entre esas 141 víctimas que dije. Bueno, se cumplieron, como sabemos, 70 años de los salvajes bombardeos a Plaza de Mayo. Los agresores a nuestro pueblo y a un gobierno constitucional que había sacado nada menos, hay que recordar,
62,49% de los votos emitidos en la contienda presidencial de 1951 para el periodo 52-58. Y los que bombardearon fueron 132 aviadores militares, un civil, que ya vamos a hablar de él, y usaron 37 máquinas para aquel fin perverso. Escuchen esto. La cantidad de bombas arrojadas, también hablaba acá la compañera, fueron mayor en toneladas, aunque cueste creerlo, la que los nazis y los fascistas arrojaron sobre Guernica en un episodio de la Guerra Civil Española, con la diferencia fundamental que allí eran alemanes e italianos matando vascos y aquí eran argentinos matando connacionales. En aquel nefasto 16 de junio murieron 308 personas y hubo más de 1000 heridos, la gran mayoría de gravedad, debido a la munición explosiva empleada en la ocasión. Sus piezas artilladas de 20 milímetros podían realizar en conjunto hasta 570 disparos por minuto, y cada una de las municiones que se disparaba al impactar detonaba y hacía estragos con un poder apenas inferior al de una granada de mano, es decir, un poder de fuego impresionante. Todos estos aviadores y los cómplices civiles fueron amnistiados de sus culpas y crímenes por el gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora, que derrocó a Perón 3 meses más tarde, el 16 de septiembre de aquel año, del 55. La gran mayoría de estos sujetos hicieron carrera y ocuparon cargos públicos en esferas militares y civiles a lo largo de los años subsiguientes. Muchas veces uno se preguntaba, ¿cómo es posible, como acá se dijo, que un bombardeo de este tipo, con tal cantidad de muertos y heridos, la mayoría de la gente no lo sabe? Y tiene su explicación. Si 3 meses después esta gente triunfa, y para principios del 56 ponen en funcionamiento el decreto ley 4161, que prohíbe nombrar a Perón, a Evita, contar la historia peronista, cantar la marcha peronista, etcétera, etcétera. Bueno, es muy posible que todo se ocultó y nada se supo. Entre los que bombardearon la Plaza de Mayo, porque la gran mayoría o todos están muertos, pero no se van a salvar del juicio histórico. Osvaldo Cacciatore, primer teniente de aeronáutica, intendente de Buenos Aires durante la dictadura de Videla. Carlos Carpintero, teniente de fragata, llegó a vicealmirante de la Fuerza, secretario de Prensa y Difusión en el gobierno de facto del general Videla. Todos hacían. Horacio Pedro Estrada, guardia marina, llegó al grado de capitán de fragata, represor en la Escuela de Mecánica de la Armada a partir de 1976. A posteriori, misteriosamente apareció muerto de un disparo en la cabeza durante el gobierno de Menem, implicado en la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia. Carlos Fraguío, teniente de navío, llegó a contraalmirante. En el primer semestre del 76 estuvo al frente de la Dirección General Naval, por lo que tuvo injerencia y decisión sobre un par de centros clandestinos de detención, chupaderos, del arma a partir del 76. Eduardo Invierno, teniente de corbeta, más acá en el tiempo, durante la primera parte del proceso militar, surgido en el 76, se desempeñó como jefe del Servicio de Inteligencia Naval. Carlos Macera, teniente de navío, hermano de Eduardo Emilio Macera, un genocida a partir del 76, pero que en el 55 era secretario del ministro de Marina Aníbal Olivieri, que el ministro de Marina, misteriosamente, un día antes de los bombardeos se enfermó. Néstor Noriega, capitán de fragata, aviador, jefe de la base aeronaval Punta India. Su avión lanzó la primera bomba sobre Plaza de Mayo. En un reportaje que le hiciera la revista Así, que la sacaba Crónica, en el año 72, reconoció que el fin del bombardeo era matar a Perón y generar el terror en la población. Es decir, que ellos eran los terroristas. A confesión de partes, relevo de prueba. Pero el destino a veces es cruel con estos personajes. Su sobrino, el patito Mario Luis Noriega, fue militante de Juventud Peronista y Montoneros, cayendo en combate contra la dictadura en noviembre del 76 frente a una patrulla policial. Máximo Eduardo Rivero Kelly, teniente de corbeta, fue jefe de la aviación naval en la Guerra de Malvinas durante el gobierno de facto de Galtieri. Preguntado en un reportaje de la revista Viva, el 12 de junio del 2005, sobre lo acontecido el 16 de junio, afirmó
que era un hecho necesario y que nunca se arrepintió de haber tomado parte del bombardeo. Luis Suárez, teniente de corbeta. A partir del 76 es integrante de un grupo de tareas de la ESMA. Luego se va a vivir a España y trabaja para una multinacional automotriz de origen norteamericano, la Ford, siendo siempre destinado a lugares de la empresa cerca de fronteras o zonas limítrofes, sospechándose seriamente que se instale en esos lugares porque es nada menos que un agente de la CIA norteamericana. También se sumaron al bombardeo pilotos de la Fuerza Aérea Argentina, la Brigada Aérea de Morón, que levantaron vuelo para reprimir a los sublevados, pero volando se pasaron de bando agresor. De allí le vino a la fuerza por mucho tiempo el mote de panqueques, por la facilidad de darse vuelta en el aire. También hay que decir con mucho dolor que cuando se dice que el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea fue en la Guerra de Malvinas, se cae evidentemente en un error a la luz de estos acontecimientos. Su bautismo de fuego fue el bombardeo a sus connacionales en la Plaza de Mayo. Los que bombardearon y ametrallaron de la aeronáutica fueron los capitanes Carlos Enrique Carús, Juan Boller, Orlando Arrechea, Asdrúbal Aurelio Cimadevila, Juan Carpio y Mauro Zaita. Los tenientes primero Luis Soto, Armando Janot y Néstor Marelli. Los tenientes Guillermo Palacio y Luis Mazzerini. Entre los capitanes Carlos Enrique Carús, su papá era el terrateniente más grande en azul en la provincia de Buenos Aires. Vamos a los civiles, que también hicieron lo suyo. Muchos comandos civiles, como les conté, esperaban el bombardeo armado para dificultar la llegada de fuerzas militares leales al gobierno al lugar de los hechos. No por nada se insiste en que las dictaduras en nuestro país siempre fueron cívico-militares. Se incluye aquí también a quien bombardeó desde un avión, Miguel Ángel Zabal Ortiz. Conserva el triste privilegio de ser el único civil que bombardeó aquí el 16 de junio de 1955. Luego huyó a Montevideo en ese mismo avión, donde pidió asilo político. Pertenecía a la Unión Cívica Radical. Llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de su signo político, del doctor Arturo Illia, entre el 63 y el 66. A su cargo estuvo en 1964, en común acuerdo con la Embajada Norteamericana en Buenos Aires y el gobierno militar de facto de Brasil, de no permitir el regreso de Perón a la Argentina cuando venía como prenda de paz, detener su avión en Río de Janeiro y devolverlo a Madrid. Curioso el caso de Zabal Ortiz. Pese a existir una ley actualmente en la Argentina, esta mi ley se le olvidó, pero eso ya se va a acordar. Pese a existir una ley que especifica que ni en las calles, ni en plazas, ni en los establecimientos públicos se pueden utilizar como designaciones los nombres de autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido su función por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático, o bien sean confesos actores de actos antidemocráticos violentos, la plazoleta que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, en la esquina de la avenida Leandro N. Alem y las calles Reconquista y Ricardo Rojas, lleva el nombre de Canciller Zabal Ortiz, en reconocimiento a ser uno de los responsables de la resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la cual se resolvió aceptar la posición argentina sobre las Islas Malvinas. No me parece un mérito suficiente como para dejar de lado y olvidar el genocidio que Zabal Ortiz ayudó a cometer en junio de 1955. Pero como bien dice nuestra 2 veces presidenta y una vez vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, todo tiene que ver con todo. ¿Y por qué digo esto? Porque la plazoleta antes citada se debe a la aprobación que hizo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el radical en ese momento, Enrique José Olivera, cuando reemplazó en el cargo a De la Rúa, electo primer magistrado. Pequeño detalle, este Olivera fue presidente del Aristocrático, selecto y antiperonista Jockey Club entre 2012 y 2014. Todo tiene que ver con todo. Otro de los civiles, comandos civiles, y este lo tuvimos muy cerca nuestro en el peronismo, Guido Di Tella, integrante de la Democracia Cristiana y al universitario de la Línea Recta, la organización antiperonista de la Facultad de Ingeniería. Justificó su accionar en aquel momento aduciendo que el peronismo de entonces
Era sanguinario y autoritario. Ellos bombardeaban y mataban y fusilaban, y los sanguinarios éramos nosotros. Bajo el gobierno de Menem fue embajador argentino en los Estados Unidos y luego ministro de Relaciones Exteriores, donde trató por todos los medios de sentar a la Argentina en el primer mundo con el resultado catastrófico que todos conocimos. Asimismo, oportunamente, como regalo de Navidad y política de seducción, envió a los Kelpers, usurpadores de nuestras Islas Malvinas, unos primoriosos ositos Winnie the Pooh que parecen no haber logrado el resultado esperado. Américo Yoldi, dirigente máximo del Partido Socialista. En caso de haber triunfado la sonada golpista del 16 de junio del 55, hubiera sido parte de un triunvirato ejecutivo. Igual, después fue embajador argentino en Portugal, representando a la dictadura cívico-militar de Videla en el 76. Siempre fue conocido como Norteamérico Yoldi por la resistencia peronista. Cosme Becar Varela, Comando Civil. En los años 60, a cargo de Tradición, Familia y Propiedad, una organización católica ultramontana y anticomunista ultranza que veía judíos y comunistas por todos lados. Yo me acordaba que los veía por la calle Florida, todos de rojo y con unos pabellones, hablando, no sé, de la inmortalidad del cangrejo. Santiago de Estrada, Comando Civil. En 1967 fue nombrado subsecretario de Seguridad Social con Onganía. Ocupó el mismo cargo con Videla primero y con Menem luego. También embajador de Alfonsín en el Vaticano. Terminó usufructuando una banca en la legislatura porteña representando a Mauricio Macri. Vienen elecciones, nuevamente, confrontamos en las urnas con los salvajes que tenemos en el gobierno. Y quiero dejar claro que ellos no son nuestros adversarios políticos, ellos son nuestros enemigos, porque en caso de imponerse electoralmente nuevamente, vienen a destruir todo vestigio de organización popular, de estructura gremial y sindical, a borrar de la faz de la tierra el peronismo, porque este movimiento nacional, a través de cada trabajador, sigue siendo el único escollo real que no les permite quedarse con todo y reducir a la Argentina a una colonia. Muchísimas gracias por escuchar.